contentos de esta nueva iniciativa en la cual pues se abre un espacio para estar más de cerca con las personas, con la gente y bueno, Covadonga, cuéntanos, todos te vemos y te escuchamos. Pues nada, buenas tardes a todos los españoles y buenos días a todos aquellos que están desde el otro lado del Atlántico. Estoy muy contenta porque os habéis inscrito, la verdad es que ha sido casi 700 personas para la conferencia. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho, yo sabéis que tengo mucho afán de protagonismo, me gusta mucho ser la prota y me gusta mucho que me miren, pero no ya por eso, ¿no? Porque yo creo que cada día, lo que digo siempre, ¿no? Que cada día hay más personas interesándose por trabajarse, por conocerse, por expandirse, por conectarse con su potencia, con el amor que realmente son. Y es una buena noticia para todos, para la humanidad, porque si todos nos trabajáramos un poquito y nos miramos un poquito, viviríamos en un mundo mucho más bello. De hecho, sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Y eso estamos, aquí estamos nosotros, no se trata de criticar, juzgar al otro, de hablar que el mundo debería de cambiar y lo que el otro debería hacer, sino de mirarnos nosotros, de colocarnos nosotros. Y es maravilloso que para eso pidamos ayuda, es maravilloso que para eso busquemos recursos, es maravilloso que para eso contrastemos opiniones, aunque ya sabéis que la verdad definitiva está en vuestro corazón. Yo comparto desde mi sentir. Eso no significa que sea la verdad absoluta, porque evidentemente yo soy un ser humano con mis claroscuros, como todos nosotros, pero sí que el interés, que manifestéis el interés, que queráis saber, que queráis miraros, que queráis trabajaros, que yo esté también en ese camino, para mí es muy bonito. A mí me parece apasionante. Bueno, te dejo. Muy bien, sí. A ver, ya está, ya he verificado que se está retransmitiendo en directo en Facebook. Deciros que Covadonga va a estar hablando con nosotros durante media hora y la media hora restante, porque este espacio va a durar una hora, la media hora restante van a ser para preguntas. Podéis ir haciéndome ya las preguntas, yo estaré atenta a las preguntas. Dentro de media hora activaré otra vez mi cámara y mi micro y empezaré a leerle las preguntas a Covadonga para que nos las responda en directo. Se va a dar prioridad a las preguntas que se hagan dentro de la plataforma. Las preguntas que recibamos a través de Facebook, por tiempo probablemente, pues a lo mejor no podamos llegar a contestarlas, pero las iremos leyendo y os agradecemos que estéis aquí y ahora. Pues nada, deciros que yo estoy en el chat atenta a cualquier pregunta, cualquier sugerencia que tengáis. Mi nombre es Karina Castro, para que podáis dirigiros a mí, perdón. Pues Covadonga, adelante. Gracias a todos por vuestro interés, por vuestras ganas, por estar aquí, por compartir, por escucharme, por este ratito de reflexión, este ratito de introspección en el que nos conectamos con corazones, con gente de todo el mundo y constatamos que todos tenemos las mismas cuestiones, las mismas dudas y las mismas incertidumbres acerca de la existencia, ¿no? Yo hoy comía con un amigo, porque ya me he vuelto para Madrid, porque ya, bueno, cojeo, todavía no ando perfecta, pero estoy prácticamente bien, ya puedo caminar, puedo conducir, todavía cogí un poquito, estoy en la etapa de rehabilitación, sabéis que estuve malita del pie, pero ya estoy mucho mejor y bueno, yo estaba aquí en Madrid comiendo con un amigo y me decía, fíjate que el otro día en mi trabajo ayudé a un colega, a un compañero, le ayudé con una caja, con un palé que tenía que transportar y haciendo ese transporte me fastidié la espalda porque forcé y me lesioné, ¿no? Y él, a los pocos días, el jefe preguntó por mí, yo no estaba, había salido media hora antes, en vez de salir a las 7 salía a las 6:30, bueno, pues se chivó, o sea, me acusó de haber salido, me traicionó, me acusó de haber salido pronto ¿Y esto por qué? Me decía, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y bueno, yo creo que estas son las pequeñas señalitas que nos pone la vida de cómo a veces hacemos cosas que realmente no queremos, que realmente a un nivel profundo no las hacemos desde el dar real, sino que las hacemos desde el miedo a que no nos quieran, las damos esperando algo a cambio, esperando que el otro me acepte o que el otro me lo devuelva o que el otro sea mi amigo o que el otro me reconozca. Yo creo que es un recordatorio más que nos da vida que cuando damos, bueno, este ejemplo que pone él es un ejemplo muy facilito, pero ahí nos reconocemos todos, ¿no? ¿Cuántas veces tú has hecho algo por alguien y lo has ayudado y lo has impulsado y esa persona, además justo los que más impulsas y los que más energía pones, a los que más ayudas, que te ayudas, luego resulta que son los que más te joden. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Me preguntaba, ¿por qué ocurre esto? Y me parece muy bonito empezar por ahí, ¿no? Pues porque esto ocurre porque no lo hacemos desinteresadamente, porque no estamos dando. Pensamos que somos muy buenos y que damos de una forma real, pero en el fondo estamos buscando, estamos esperando recibir a cambio, estamos esperando que el otro me quiera, que el otro me acepte, que el otro me reconozca. Estamos mendigando amor detrás de eso. Hay un miedo a no ser dignos y hay una búsqueda de afecto en ese acto, ¿no?
Ya sabéis que la vida, todo lo que hacemos desde el miedo nos lo desmonta. La vida, todo lo que hacemos desde el miedo, entonces la vida nos recuerda cada instante. Si ayudas a alguien, si haces algo por alguien, hazlo porque realmente lo sientes y porque sale del corazón, pero no lo hagas esperando nada de nadie, porque justo todo esto que hacemos esperando no vuelve. Eso sí, cuando damos de corazón, desde la real, sin expectativas, dar es tener. Cuando damos sin el componente miedo, dar es tener. Eso vuelve multiplicado por proporcionalidad áurea, que sabéis que es el número de Dios. Digamos que todos estamos aprendiendo a hacer ese ejercicio de honestidad, porque nosotros muchas veces nos autoengañamos, ¿no? Y decimos, no, pero yo lo hago de corazón, yo lo hago porque quiero. No, no es así. Incluso, fijaros una cosa como liderar, ¿no? Yo nunca fui líder de nada. De hecho, ya sabéis que yo era la marginada de la clase. Pero bueno, llega un momento en la vida, ahora que me he hecho mayor, que cuando tienes miles y miles de seguidores va a ser que algo lideras, ¿no? El otro día leía en el curso de milagros que cuando te enganchas en el rol de líder, tanto el líder como el seguidor, en el fondo es una relación de codependencia. Que cuando una persona realmente vibra en el amor, no necesita ser líder de nada. Ni necesita ser líder, ni necesita ser seguidor. Simplemente es un igual, un igual. Por eso, también tener en cuenta esto, los falsos gurús. Krishnamurti, él siempre, que era un hombre muy sabio, siempre despotricaba mucho de los gurús, de aquellos que van de líderes espirituales, porque decía que si realmente eres un líder, no vas de líder. Que si te consideras más sabio que los demás o si crees que vas por delante de los demás, es una carencia, porque una vez más te estás escondiendo en tu personaje para ser aceptado y para ser querido. Yo me di cuenta, yo me vi a mí misma ahí, yo con determinados grupos de gente que acudían a mis talleres, yo luego hacía de ahí una amistad, yo me daba cuenta que era una amistad en la que yo daba, no recibía, yo salvaba, había ahí determinado rol codependiente. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo a tener relaciones de igualdad real, que son las verdaderas relaciones basadas por el amor. Y la vida nos va dando pistitas, nos va dando pistas, y ahí donde no hay amor, nos monta un conflicto. ¿Para qué? Para sanarnos, para recordarnos. Si yo, por ejemplo, voy de líder, que es fácil que te enganches ahí, ¿no? Cuando de repente tienes reconocimiento y tienes gente que te escucha y que les importa lo que tú opinas, pues ya se encarga la vida de montarte un chiringuito, es decir, un rechazo por parte de un grupo de seguidores o etcétera, para que tú espabiles, te des cuenta que en realidad las únicas relaciones sanas son aquellas que están basadas en la igualdad, en el respeto mutuo, de la misma manera que no puedes consentir que alguien se cuelgue de ti, es decir, que alguien se enganche a ti para que tú tomes las decisiones por él, porque esa persona que se está enganchando a ti para que tú tomes decisiones por él, en el fondo, está en el miedo. Y siempre es un espejo. Tú puedes estar en el miedo por defecto o en el miedo por exceso. Tú puedes tener ego por exceso o ego por defecto, pero al final son dos espejitos de una relación disfuncional. Lamentablemente, los seres humanos todavía nos relacionamos muy disfuncionalmente. Realmente hay muy pocos seres humanos que se relacionan desde el amor real. O sea, real. Si no estaríamos en este plano. O sea, estamos aquí en tercera dimensión, planeta Tierra. Todavía hay muchos contratos, muchos temas de codependencia, muchos temas de tú me das, yo te doy. Pero estamos despertando, estamos siendo conscientes, estamos conectándonos, estamos evolucionando, estamos aspirando a unas relaciones marcadas por la igualdad, marcadas por la honestidad, marcadas por el poder ser siempre quien es sin máscaras. Yo siempre lo digo, yo no quiero tener amigos que me acepten solo cuando estoy de buen rollo. Yo quiero tener amigos que me acepten cuando estoy de buen rollo, me acepten cuando gruño. Ya sabéis que siempre que gruñimos, siempre que nos enfadamos o siempre que en el fondo estamos sintiendo dolor. Y debajo de ese dolor hay cubierta una petición de ayuda. Es cuando más necesitas que te escuchen. Yo para estar con gente que solo me quiere en las maduras, no, yo quiero gente que me quiera en las duras y en las maduras. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Hacer unas relaciones más auténticas, más reales, más tal. Ahora estaba hablando, antes de hablar con vosotros, con una chica que me contaba que ella profesaba una religión que es una religión evangélica, que son muy, digamos que son muy estrictos, ¿no? Y que ella, bueno, pues que no estaba tan de acuerdo con el tiempo, con las creencias de esa religión, y se estaba saliendo un poco y estaba un poco pues como desmarcándose, como diciendo lo que yo digo siempre, ¿no? La relación que yo tengo con mi padre, con Dios, con mi esencia divina, con lo que yo realmente soy, con mi yo superior, no le tengo que poner etiquetas como perteneciente a un dogma, como que yo soy protestante, soy cristiana, soy musulmana o soy budista. O sea, realmente eso da igual, ¿no? Es lo que yo sienta en mi corazón y el amor que yo sienta, ¿no? Pero decía que se sentía rechazada por su comunidad anterior y que, de alguna manera, sentía que no entendían sus creencias. Entonces, claro, en esa búsqueda de aceptación, ella volvía como a adoptar ciertas creencias que en realidad ella no
no identifica, no, o sea, ella ya no comulga con la creencia en el pecado, ni con la creencia en el castigo del infierno, ni esas cosas que a veces la religión nos mete mucho miedo, ¿no? De que si eres malo vas a ir al infierno. Pero trataba de, para ser aceptada por el grupo, adoptar esas creencias. Bueno, al final eso siempre acaba en una historia de desamor. Todo lo que hacemos por miedo a ser aceptados, incluso cuando yo adopto unas creencias que no son mías, pensando que aquí me van a aceptar porque yo soy del Real Madrid, pero aquí juega el Barça y yo digo que soy del Barça para que en el Barça me quieran, todo lo que hacemos desde el miedo no funciona. Por eso lo mejor es que seamos auténticos. Y si hay gente que no está dispuesta a aceptarte porque tú ya no estás en un dogma, pues esa gente se tendrá que caer. Si hay gente que no te quiere porque tú eres del Barça y yo soy del Madrid, pues esa gente se tendrá que caer, porque si no te van a dejar ser tú mismo, ser auténtico y ser libre, vaya puta mierda, amigos. Y eso también es una de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? En el proceso yo le decía, ya sé que para ti es doloroso, cariño, porque es tu zona de confort y es tu mundo conocido y tú estás acostumbrada a estar con esa comunidad evangélica que es donde hasta ahora tú encontraste aceptación. Pero se te queda pequeñito porque tú te has expandido, tú tienes una visión de Dios como amor, tienes una visión de Dios como tu esencia. O sea, ya no estás en el dogma, ya no estás en el fundamentalismo. Si ellos no están dispuestos a aceptarte con que tú pienses diferente, se tienen que caer. O sea, la solución, ¿y nosotros qué hacemos? Buscando ser aceptados, nos ponemos una máscara y pretendemos, aparentamos pensar como el otro quiere, aparentamos ser lo que el otro espera de mí para que me quiera. Todas esas cosas acaban mal, ¿vale? Pero voy a ir a un nivel más profundo. Y os voy a hablar de una cosa que es el karma. Porque el otro día me preguntaba una persona, ¿pero tú crees en el karma? A ver, yo no creo en el karma como que yo hago algo malo, por ejemplo, que yo soy mala con alguien, le robo, y entonces esa persona viene luego, entonces luego a mí me van a robar porque la vida me castiga por mis malas acciones. Porque eso sería dualismo. Yo no tengo una visión de la vida dualista. Yo, ¿sabéis qué? Mi visión es no dualista, que mis enseñanzas están basadas en un curso de milagros y en enseñanzas no dualistas. Luego, yo no puedo creer en el karma como tal, como que yo fui un asesino en otra vida y por eso en esta vida me asesinan. Además, con el componente tiempo. No, yo no creo en eso. Pero sí creo en la ley de causa y efecto de la que habla el Kybalión. Sí creo que hay una causa, que es mi miedo, que genera determinadas experiencias en el plano físico. Y que cuando yo estoy vibrando en la escasez, genero que me roben. Y yo soy la causa, por supuesto, de que me roben, pero no es una cuestión de que sea karma, de que la vida te castiga. La vida nunca te castiga, la vida nunca te castiga, la vida te ama y te respeta y respeta tu libre albedrío, pero cuando tú con tu libre albedrío eliges crear desde el miedo, aunque la vida siempre te está dando pistas y señales para que vuelvas a crear desde el amor, al final, si tú eliges crear desde el miedo, la vida te deja porque tú tienes libre albedrío. Pero no es una cuestión de que la vida en función de lo que hiciste el pasado, en el presente te castigue. No es eso, el karma no es eso. Tal y como lo entiendo yo, igual si habláis con un budista, pero tal y como lo entiendo yo, la ley de causa y efecto de los principios de funcionamiento del universo que se describe en el Kybalión es que si en mí existe un miedo, ¿cuál es la única manera de trascender el miedo? Experimentarlo. Luego voy a experimentar en el plano físico esas experiencias que me dan miedo. Entonces dices, ¿es tu karma? Sí, es mi karma, es mi creación, es lo que atraigo, o como lo quieras llamar, porque aquí el lenguaje es lo de menos. Lo importante es que hay un juego en el cual la vida es un espejo que te refleja todo aquello que necesitas para conectarte con el amor que eres en esencia. Como en nosotros todavía hay muchos miedos, vamos enfrentándonos a diversos escenarios que permiten que yo me conecte con mi poderío. Por ejemplo, en el caso de esta chica evangélica que ya no quiere seguir siéndolo, que ellos le rechacen, está trascendiendo muchos miedos y a veces son sus miedos inconscientes y son un espejo de lo que necesita para ser más libre. En el fondo la están sanando a través de esos rechazos porque es un miedo que existe dentro de ella, no pertenecer al grupo, no tener aceptación, tener un sistema de creencias diferente, que para poder ser libre necesita trascender, ¿vale? Entonces sigo. Entonces yo no creo, el otro día me decía una chica, pero entonces yo si en otra vida fui mala, no. Tú en la otra vida viviste una serie de experiencias y en ti hay un tanto por ciento de amor, un tanto por ciento de miedo, como si dejamos un programa ego, y tú en función a eso eliges a tus padres para seguir viviendo y para seguir trascendiendo, para convertirte en el amor que eres en esencia. Vamos a suponer que yo en otra vida fui un alcohólico. Entonces, en esta vida es muy probable que elija un padre alcohólico. ¿Por qué? Porque al tenerlo en casa, lo voy a rechazar porque voy a ver el daño que eso hace, lo destructivo que eso es para la personalidad, lo dañino que es, y que yo decida, oye, es que yo no quiero vivir con mi padre porque mi padre no es feliz. Entonces, cuando eres adulto, no es la reflexión de, ay, qué mala suerte tuve, que tuve un padre alcohólico. No, bendice y agradece a ese ser que fue tu maestro, que fue tu padre, que te dio la vida en este plano,
Porque gracias a lo que viste en él y a lo que experimentaste a través de él, tú puedes elegir no ser alcohólico. Y eso es maravilloso, porque gracias a eso tú eres quien eres hoy día, porque todos somos fruto de nuestras experiencias. Y es que tuve un padre violador. Bueno, pues igual tú necesitabas experimentar eso, porque gracias a eso has sanado tu relación con los hombres y a día de hoy eres una mujer poderosa y libre, porque en otras vidas viviste condicionada por el miedo a una violación. Por eso elegiste esa experiencia desde que eras una niña. No lo podemos entender con la mente racional. Pero si abrimos nuestra mente, es cuando empezamos a comprender que hay un orden perfecto y que todas las experiencias son elegidas desde nuestro inconsciente, nuestro yo superior, o sea, no elegidas a un nivel de mi ego. Mi ego, evidentemente, no tiene ni puta idea de lo que hace feliz y no tiene esa capacidad de elegir ni de entender. Pero por eso no podemos sentirnos las víctimas, porque al final yo he elegido unos padres que, gracias a ellos, he podido entender y he podido trascender un montón de cosas, pero aún así quedan reminiscencias, porque nosotros elegimos ese programa y en nuestra infancia experimentamos una serie de cosas y una serie de miedos vinculados a ese programa que nosotros elegimos antes de nacer, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo. El otro día me contaba una chica, me decía, es que estoy muy enfadada porque fui a un curso de constelaciones familiares y es que llego allí y encima de que llego allí, la profesora, la facilitadora, me llama la atención delante de todo el mundo y me empieza a hablar delante de todo el mundo mal y a decirme que es que se había dado cuenta ella de que yo no estaba colocada. Y es que no lo entiendo porque encima de que voy pidiendo ayuda a un terapeuta, ¿cómo puede ser tan inconsciente de llamarme la atención delante de todos los alumnos, delante de todos los asistentes, perdón? Y yo me quedé pensando y digo, wow, mirar qué potente, porque todo, o sea, la vida se aprovecha de todas las experiencias para sanarnos. Todo, debajo de la existencia hay una matemática y debajo de la existencia hay un orden perfecto y todo encaja como un puzzle, todas las piezas. Esa consteladora no estaba allí por casualidad. Y mi pregunta fue, ¿tú cuando eras niña tu mamá te acusaba y te reñía delante de tus hermanos? Se queda así y dice, sí, ¿vale? Pues hay un miedo en ti a que te reprendan, a que te llamen la atención en público. Y nosotros, ella va a un taller de constelaciones porque quiere sanar el sistémico. Y se va muy enfadada porque dice, esta cabrona no me sanó el sistémico y encima me reprendió delante de todos los asistentes, cuando en realidad lo que nos está sanando es la vida. Yo siempre os lo digo, el taller es la vida, dejaros de rollos. El taller es la vida porque la vida te está proveyendo la experiencia que necesitas para tu sanación. Porque la profesora te está llamando la atención delante de 40 personas, que es justo el miedo que tú tienes desde la infancia. Ese miedo a que mamá me reprenda delante de todo el mundo, delante de mis hermanos, de que mamá me deje en ridículo y mis hermanos me traten mal porque me vean como que mamá me desfavorece, ha marcado tu infancia. Has crecido con eso y entonces tú tienes un miedo al ridículo brutal y vives condicionada por eso. ¿Qué implica eso? Que no te atreves a hablar en público, que no te atreves a expresar tu opinión cuando hay un colectivo. En cuanto alguien te interpela delante de otras personas, doblegas, que no eres capaz de decir no, que no eres capaz de poner límites, que vives condicionada. ¿Tratando de qué? Tratando de evitar que ocurra ese escenario en el cual una persona delante de otras te llama la atención. Vives condicionada tratando de evitar eso. La vida, en su infinita sabiduría, te presenta justo ese escenario que tú estás tratando de evitar. ¿Por qué? ¿Cómo se quita el miedo a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. ¿Cómo se quita el miedo a hablar en público? Hablando en público. ¿Cómo se quita el miedo a ser reprendido en público injustamente? Siendo reprendido en público injustamente. ¿Qué ocurre? Que si tú te enganchas y qué cabrona la consteladora, como hizo esto, y la odias, y qué inconsciente y qué mala terapeuta, te lo va a volver a repetir, porque está en ti, porque es algo que tienes que sanar, hasta que no estés en paz con esa experiencia. Y cuando realmente lo has trascendido, es cuando eso ocurre, te plantean ese escenario y te da igual. Y entonces es cuando te has sanado, porque no estamos aprendiendo a evitar que las cosas ocurran, que eso es lo que la gente no entiende. No estamos aprendiendo, o sea, cuando tú asciendes en la escala espiritual, es decir, cuando te conectas más con el amor, no aprendes a que eso deje de ocurrir, sino a que eso no te afecte cuando ocurra. Porque llega un momento que como ya no vives condicionada por ese miedo, porque ya lo has vivido 3 veces, lo trasciendes, y entonces es cuando te atreves a expresar tu opinión, te atreves a poner límites, a decirle al otro que no, a llevar la contraria a la opinión de otra persona delante de otras personas, y te salvas, porque eso te hace más libre. Sabéis que yo tenía pánico al rechazo, en concreto el rechazo grupal. ¿Por qué? Porque yo fui una niña, viví muchos rechazos en mi infancia, sobre todo rechazos por parte de los amigos, porque mi problema estuvo más en el cole que en casa. Yo con mis padres, la verdad, que no tengo queja, pero fue más en el cole.
Pues yo viví muchos rechazos de amigos y muchos rechazos grupales porque era necesario. ¿Por qué? Porque yo era como que me doblegaba con tal de que alguien fuera mi amiga, vamos, casi que me ponía de rodillas y le daba las gracias. Y vivía condicionada por ese miedo y me supeditaba, me ayudaba, salvaba, o sea, hacía lo que fuera por mis amigas. Entonces, claro, como vivía condicionada, la vida me ha ido repitiendo el chiringuito y cada vez me ha hecho más libre y cada vez que experimentaba un nuevo rechazo, el primero era como para mí, oh, y a cada vez, ¿por qué? Porque la vida me estaba conectando con la abundancia. ¿Qué quiere decir la abundancia relacional? Que no necesitas aferrarte, apegarte a alguien que sea tu amigo especial, que no me deje nunca. Porque si tú te abres tu corazón a recibir, la gente llega y se va, te enseñan las cosas que te tengan que hacer y siempre va a estar quien tú necesites porque tú estás conectado con el todo, porque tú eres amor y cuando vibras en eso, no necesitas aferrarte ni apegarte a nadie porque llega al instante presente quien tú necesitas para tu sanación. Si ese miedo todavía existe en ti, la vida te va a reproducir ese rechazo en el instante presente. ¿Qué os estoy diciendo? ¿El karma existe? ¿El karma como un castigo de la vida por haberte portado mal? No, porque digamos que además la vida no juzga. No existe el portarse mal o bien. Existe el hacer las cosas desde el miedo o hacerlas desde el amor. Eso sí, todo aquello que haya en ti que te condicione, que te limite, porque en tu vida, porque tu sistema de creencias haya un miedo que te esté condicionando, la vida lo va a limpiar. Sí o sí. Sí o sí, y no hay otra. Y no hay otra. Nosotros, desde nuestro ego mundano, observamos las cosas y las dividimos, las clasificamos en cuanto a éxito y a fracaso. Por ejemplo, Mario Conde, ¿sabéis quién era Mario Conde? Mario Conde era un banquero español que tuvo mucho éxito, comillas, en los años, no sé si eran 80 o 90, pero vamos, era el presidente de Banesto y era amigo del rey, salía a la tele. Bueno, pues a Mario Conde lo metieron en la cárcel. Tú puedes decir, jo, Mario Conde con todo el éxito que tenía, que era un hombre tan importante, y de repente lo meten en la cárcel. Pero es que en realidad no es éxito cuando Mario Conde está fuera ni fracaso cuando Mario Conde está en la cárcel, porque Mario Conde tenía un programa de codicia, que la codicia es miedo a no ser capaz, miedo a no tener dinero, que le vendría, vete a saber de dónde, de sus anteriores vidas, que igual pasó hambre, igual yo qué sé, porque todos somos inocentes. Entonces él acumulaba, incluso hacía cosas fraudulentas de otras personas, dinero de otras personas, robaba, ¿no? Entonces, cuando le meten en la cárcel, tú puedes decir, qué fracaso, pero no es un fracaso, porque la vida está sanando, le está sanando. Y en realidad, igual es más éxito cuando está en la cárcel que cuando está fuera. De hecho, mirar Mandela. Mandela era un terrorista, luchaba contra los blancos, a los blancos había que matarlos porque los blancos eran unos cabrones, lo que estaban haciendo en Sudáfrica. Mandela se va a la cárcel. Eso no es un fracaso, porque se tiró 20 años en la cárcel. Tuvo un despertar espiritual y se convirtió en amor. A la vida le da igual que te cases, que tengas dinero, que tengas éxito, prestigio. La vida lo único que quiere es que ames. Y todas las experiencias que estás teniendo te están llevando al amor. Por ejemplo, yo ahora tuve un accidente, me rompí el pie, lo sabéis. A ojos mundanos, ya siempre tiene que venir el típico listillo, que también sería un miedo que estaba en inconsciente, claro. Ah, a Covadonga la vida la ha parado. Bueno, a Covadonga la vida la ha parado, cuidado. Si esa experiencia está ahí, es porque esa experiencia me está conectando con una parte de mí en la que yo no era capaz de amar por mí misma y me está recordando el amor que soy. Y de hecho, desde que eso pasó, he visto en mí, bueno, yo os lo contaré cuando esté más consolidado, porque todavía no está el proceso terminado, todavía ando un poco cojita, pero sé que ha habido mi vibración de miedo al amor se ha elevado. Luego, eso es una oportunidad, aunque a ojos mundanos eso sea un fracaso, en realidad todo nos está llevando a ser el amor que en realidad somos, ¿vale? Os pongo otro ejemplo. Yo hablaba con un señor que me contaba que, bueno, pues que le habían echado de un trabajo, cogió otro trabajo, fue una repetición, le volvieron a echar el siguiente trabajo, su mujer le dejó sin dinero, o sea, estaba en paro y sin dinero. Le habían echado del trabajo y le habían echado de casa. Y él tenía un proyecto empresarial súper chulo, ¿vale? O sea, me lo explicó y era un proyecto que iba a ser top. O sea, estoy segura que era su propósito, su misión de vida, porque además tenía que ver con dar trabajo a personas discapacitadas. O sea, un súper proyectazo. Pero él estaba paralizado por el miedo. No se atrevía a dar un paso solo. La vida ya le había echado de casa, echado de 2 curros, y él seguía que no arrancaba intelectualmente todo, muy desarrollado, pero él seguía, no, me voy a formar, no voy a ir a un máster de emprendimiento, no voy a ir a una reunión de formación de la Cámara de Comercio de Toledo, no voy a ir a una reunión de emprendedores, o sea, como todo el día mareando la perdiz con formarme, prepararme, hacer, pero no acababa de dar el paso de, oye, voy a buscar clientes, voy a buscar proveedores, voy a darme de alta. Se le estaba acabando el desempleo, se le estaba acabando el paro y tenía...
Y el tío, no. Y me dice, no, pero mira, he encontrado un socio que va a ir a buscar clientes por mí y de hecho va a ir a buscar a comercializar este producto a Francia. O sea, ni siquiera seguía sin dar el paso y se estaba buscando a otra persona que hiciera eso por él. A la vida le da igual que el proyecto sea buenísimo, que vaya a ser una idea empresarial fantástica, que, ¿sabes? Yo le dije, te auguro que ese socio que tienes te va a traicionar. ¿Y por qué? Porque una vez más la vida te está interpelando a que actúes, a que pierdas ese miedo a dar un paso por ti mismo, a actuar, y tú por miedo ponías tu poder en tus jefes, luego ponías tu poder en tu mujer, que ya la vida te lo quitó, ahora estás poniendo el poder en tu socio, y eso, la vida, todo lo que hacemos perpetuando un miedo, la vida no lo consiente. Entonces, da igual que el proyecto sea maravilloso, es que tu socio te va a fastidiar sí o sí, porque la vida te está gritando a gritos, la vida te está interpelando a gritos. Salta y actúa, pierde ese miedo que tienes a actuar. Y ya sabéis cómo es la vida. O la escuchas por las buenas o la escuchas por las malas. Y me decía él, es que me da mucho miedo actuar, me da mucho miedo que me vean, tengo miedo al rechazo. Y digo, pues a mí me daría miedo quedarme parada donde tú estás. Quedarme quieta donde tú estás, eso sí que me daría pánico, porque lo siguiente que te va a dar es un cáncer. Porque yo no sé, claro, cuando la vida nos empuja a algo, a una ruptura, a la acción, como en este caso, o cuando la vida nos pone señales de que hay algo del miedo al amor que debemos hacer, por ejemplo, enfrentarnos a la soledad. O, en su caso, más que enfrentarse a la soledad, era atreverse a actuar y salir él a buscar los clientes y los proveedores y enfrentarse con ese profundo miedo al rechazo que tenía, ¿no? Pues cuando la vida nos empuja a ese algo, no podemos desatender la llamada de la vida, porque es que la vida nos guía, la vida nos lleva, la vida nos muestra el camino. Y si tú te resistes, al final, ¿qué pasa? Que al final acabas con un cáncer. Entonces, y yo no estoy diciendo que la gente que tenga cáncer sean malos, no, estoy diciendo que cuando nos resistimos mucho a la vida, la enfermedad es una forma de resistencia a la vida. Yo me puse enferma del pie porque yo tenía una resistencia a la vida en ciertas cosas. Y bueno, y es una sanación, o sea, en realidad la enfermedad nos está sanando, ¿no? Vale, os sigo contando. Entonces, ayer me preguntaba, porque ayer tuve, los miércoles hago Skype, tuve otro Skype, y había una chica que me preguntaba y me decía, ¿por qué si yo vibro en una frecuencia de amor, vienen a mi vida, y hablaba en este caso de las relaciones de pareja, ¿por qué si yo soy ya más amorosa, más consciente, estoy más colocada, me respeto? ¿Por qué vienen a mi vida personas que no están en esa frecuencia? Personas más densas, personas más oscuras, personas que todavía no tienen un despertar o que todavía no se hacen preguntas acerca de la existencia, que están en otro proceso conciencial, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que hay procesos concienciales, ¿vale? Y me lo apunté porque yo creo que esto es muy importante clarificarlo con todos vosotros. Yo puedo tener una vibración, imaginaros que vamos a tener una vibración de 80% amor, 20% de miedo, pero existe una brecha vibracional. Y en esa brecha vibracional del 20% de miedo, 10% de miedo, que la tenemos todos, porque si no, no estaríamos en este plano, primero la vida nos manda suavecito a alguien que nos haga de espejo para que podamos reconocer que ese miedo existe en mí, pero igual, cuando es alguien así equivalente, muy amoroso, no somos capaces de reconocer que eso está en mí. Entonces la vida nos va repitiendo la experiencia y llega un momento que nos envía a seres muy densos, a seres muy oscuros, para que veamos esa parte de mí que intersecciona. No es que yo sea igual que esa persona, ¿no? Ella me decía, ¿por qué si yo vibro una frecuencia de amor, vienen a mi vida hombres, por ejemplo, maltratadores? En su caso, no es que tú estés ahí, no es que tú seas una inconsciente, que tratas mal a la gente, que faltes al respeto. No, no es eso. Pero sí, en tu caso te está mostrando que te conformas, que no eliges, que tienes miedo a quedarte sola y que te vale. El primero que llega, con tal de que llegue, te vale. Entonces, claro, la vida te está diciendo, elige, créetelo, siéntete digna. Tú puedes elegir tu pareja, tú puedes elegir con quién compartes tu vida. Tú puedes, o sea, no te quedes como el primero que te hace caso. Como tú no lo ves, porque ese miedo está en ti y esa es tu parte de oscuridad, ese miedo a quedarte sola, tú eres permisiva y el primer hombre que se te acerca te viene. Y cada vez la vida te está repitiendo la experiencia, te vienen hombres súper chungos porque la vida te está enseñando a que digas, no, este no lo quiero. En mi caso, yo tuve cerca en mi vida durante 6 meses a una estafadora. Yo les cuento, bueno, yo la verdad que vi cosas raras y me alejé de ella, yo no vi esa cota de oscuridad, que era una persona que había estado en la cárcel por estafar ancianos. Yo no vi esa cota de oscuridad, pero sí intuí y me alejé, ¿no? Pero cuando yo luego me preguntaba, cuando me enteré, porque
digamos que la delató un comportamiento que lo descubrió un amigo mío y yo me enteré a posteriori del boca a boca por mis amigos que me contaron, oye, esta persona, fíjate que estuvo en la cárcel y que nos mintió y que nos dijo que era y no es y nos engañó en determinadas cosas y tal. Yo me hacía la pregunta, ¿no? Yo digo, a ver, ¿por qué si yo soy tan amorosa? Porque, jolín, realmente tengo un trabajo personal bastante potente. ¿Por qué se acerca a mi vida alguien tan oscuro, ¿no? Y vale, me dio cuenta, me alejé, el follón no estalló conmigo, que no me hizo daño, pero estuvo ahí 6 meses en mi vida. ¿Por qué hay 6 meses en mi vida? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la brecha vibracional que hay en mí que atrae a mi experiencia una persona tan densa y tan oscura? Y me di cuenta de cuál era la brecha vibracional que existía en mí. Me di cuenta que esta chica a mí siempre me decía, wow, porque tú eres una super coach, porque no sé qué, porque tienes miles de seguidores, porque lo haces súper bien. Me di cuenta que yo era sensible a la adulación. Digo era porque además, y ella estuvo en mi vida mientras esa era mi brecha vibracional, esa era mi oscuridad, que todavía, como yo tenía inseguridades, yo necesitaba gente que me estuvieran diciendo, wow, tú eres la mejor coach del mundo. Yo necesitaba eso, entonces me venía arriba. Fíjate que cuando dejé de necesitar eso porque me afiancé más en el creer en mí misma y fui trascendiendo esa oscuridad, como que ya no resonaba con ella y nos distanciamos, ¿no? Y luego muchos meses después, me entero que ella era una estafadora y que a muchos de mis amigos les mintió y que decía ser quien no era. Bueno, no quiero dar más datos porque no quiero que se sepa de quién estamos hablando, ¿no? Pero entonces me di cuenta y dije, realmente la brecha de vibración que existía en mí era que yo me rodeaba parcialmente de personas que me hacían sentir importantes. Eso es una carencia, porque como sabemos, yo no necesito sentirme una coach importante para que me quieran. Entonces, eso es toda la observación y tenemos que tener en cuenta que esos tensos, oscuros, seres que decimos, ¿por qué se acercan a mi vida? Personas que están en otra vibración, son muy útiles. Son muy útiles porque son los que nos enseñan el camino, son los grandes maestros. Porque la vida da puntadas sin hilo y nadie se acerca a tu vida por casualidad. Y cuando alguien se acerca a tu vida de una forma, alguien muy oscuro, es porque esa persona te está impulsando a ver algo que primero la vida te lo ha planteado en formatos más light, que tú no has sabido ver y que entonces ya es como inminente que lo tienes que ver. Vale, ya llevo hablando media hora. Voy a terminar de contaros una cosa porque creo que es importante, ¿vale? Ayer me escribió una chica y me decía, hola Covadonga, mira, te quiero contar una cosa. Estoy pensando todo el rato en un chico, pienso mucho en él, me acuerdo mucho de él, lo tengo muy presente en mi vida. Como todos estamos conectados, eso significa que él también está pensando en mí, ¿verdad? Y que él también me tiene presente en su vida. Respuesta, no, en absoluto. Tú no estás presente, estás obsesionada con un hombre, pensando en él en tu mente, que lo quieres, que tu vida sería mejor con él, que tú lo feliz que eres, que serías si él te hiciera caso, vais a ser la pareja ideal, ¿vale? Eso te está desconectando de tu poder. El otro nunca se va a fijar en ti desde ahí, porque tú no estás presente y estás desconectándote de tu poder, te estás enamorando, estás teniendo un crash, pero que es obsesivo, es obsesivo. Eso es lo que yo llamo el ego codependiente obsesivo, que yo lo tuve, ¿eh? Yo sé lo que es porque yo tuve ese ego durante muchos años. Tú estás pensando en alguien pero no te pienses que ese alguien está pensando en ti, para nada. Te estás desconectando de tu poder, le estás atribuyendo tu felicidad a un tercero, te estás desconectando y desde ahí nunca vas a poder ser feliz. De modo que déjate de ensoñaciones románticas de que él también está pensando en ti y al presente. Y ahora viene la pregunta que lo tenía aquí apuntado también para decíroslo. Ya empiezo con las preguntas, Karina, antes de que me digas algo. ¿Qué hacemos con una mente codependiente obsesiva? Porque es el núcleo duro del ego. Digamos que el núcleo duro del ego es la mente codependiente obsesiva. De hecho, un curso de milagros habla de que las relaciones especiales, es decir, relaciones de codependencia, son como si dijéramos la parte más destructiva del ego, pero más difícil de ver porque se encubren de amor romántico, de amor real. O sea, nos venden que es amor cuando en realidad es miedo, ¿vale? Lo primero, para poder trascender esa mente codependiente obsesiva que está siempre pensando en el otro, en el otro, en el otro, en que necesito al otro, en que con el otro, en que en el otro. Lo primero es asumir que eso existe en mí. Si no asumimos que tenemos ese problema, nunca lo vamos a trascender. Yo conozco mucha gente que me dice, no, yo no necesito un coach, yo estoy bien. No, yo necesito un terapeuta, ¿para qué? Todos necesitamos ayuda. Si alguien dice eso, esos son los que peor están, ¿vale? Entonces, lo primero es asumir que en mí existe eso. Yo tengo una mente obsesiva que está con alguien en su cabeza y que no lo suelta. Y que se enamora y que se inventa una quimera en su mente, ¿vale? Entonces,
Recuerda que ya lo eres todo, recuerda que nadie fuera de ti tiene la capacidad de hacerte feliz, recuerda que tu grado de conexión con la vida, con el todo, es lo que va a determinar tu felicidad futuro y solicita un cambio de percepción. Para tu mente, empieza a repetirte en tu mente frases. Para eso está muy bien el libro de ejercicios de un curso de milagros, es fabuloso, uno al día. Si no quieres hacerlo, te repites. Cuando tu mente empiece a divagar y a contarte lo que deberías de tener y no tienes, yo soy amor, conciencia, yo soy. Yo soy poder creador alineado del amor, yo soy. Y te lo repites como un mantra y no permites que tu mente divague, lo frenas, ¿vale? Y recuerda siempre, a cada instante, que tu felicidad depende de ti. Vuelve al presente, recuerda que ya lo eres todo. Y trata de tener disciplina con esa mente, para que esa mente no te haga idealizar a alguien, porque idealizar es muy doloroso, porque todo lo que sube cae es muy doloroso para ti y es muy doloroso para la persona que está siendo idealizada. Porque nadie tiene el poder de hacerte feliz y tu felicidad depende enteramente de ti. Vale, pues ya paso a las preguntas, que ya llevo media hora hablando y ya vamos a las preguntas. Antes de pasar a las preguntas, quiero deciros unas cosas. Tengo ahora unos eventos en España muy interesantes. El 20 de mayo me voy a Gran Canaria, el 29 hago Love to Win en Madrid, que además a un precio tiradísimo para toda esa gente que me decís que a veces los eventos de crecimiento personal son caros. Bueno, pues a un precio que da la risa. Y el 3 de junio voy a Barcelona con Aprendiendo a Amar, un súper taller, ¿vale? Lo quería decir para las personas interesadas en eventos en España que me dicen, siempre hablas de Latinoamérica, de todo lo que vas a hacer en Puerto Rico y lo que vas a hacer en Miami y tal. Bueno, pues me quería decir estas fechas porque también hago cosas aquí para todos aquellos que estén interesados. Recordaros que por el verano hago un retiro vacacional en agosto en la Sierra de Madrid, del 13 al 20 de agosto. Y bueno, recordaros las fechas y como sabéis, este año tenéis toda la información en mi web. Voy a ir a Puerto Rico, Salvador, a Ecuador, voy a ir a México, voy a ir a Miami, voy a ir a Buenos Aires y voy a ir a Montevideo. Muy bien. Vale, empezamos con las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas. Por tiempo no vamos a poder responder a todas. Y bueno, voy a empezar con la primera que nos llegó, que es María de Uruguay, y dice que ha participado en varios procesos de selección, que lleva desempleada hace 4 meses y que cada vez se siente más ansiosa. Esto ya es literal de ella. Trato de autoemplearme y por eso hace 3 meses doy clases de economía y me genero ingresos, aunque insuficientes. ¿Alguna idea sobre por qué puedo no estar manifestando el empleo habiendo participado en tantos procesos de selección y teniendo un buen currículum? ¿Qué puedo estar haciendo mal? Gracias. Yo creo que no está haciendo nada, que ese no es su camino, que tiene que descubrir cuál es su verdadera vocación. Cuando algo no se da, es porque es por ahí no, la vida te está diciendo por aquí no es. Entonces quizás das tu currículum, te sientes que ese es el área en la que tú eres competente, pero tú tienes que hacerte la pregunta en tu corazón de, ¿realmente este es el área en la que quiero trabajar? O sea, ¿qué es lo que mi corazón anhela? Porque recordar que hacemos muchas cosas por inercia, ¿no? Yo estudié ADE por inercia, yo trabajé en la industria farmacéutica un montón de años por inercia. Entonces, cuando realmente te empoderas, cuando te haces la... Si tú tienes el anhelo en tu corazón de ser actriz, de ser música, de ser escritora, de ser pintora o de dedicarte a, yo qué sé, a cuidar peces, pues tienes que escucharlo, atenderlo, no puedes desatender lo que está en tu corazón. Yo creo que cuando te presentas a procesos y te dicen que no, pues hombre, puede ser que estás trascendiendo un miedo al rechazo, que también, pero si es continuado y sigue, yo creo que la vida te está diciendo que ese no es el camino, que pienses que tú has venido a hacer otra cosa y qué es lo que tú quieres realmente, qué es lo que realmente hace tu corazón cantar. Muy bien. Vale, pues ahora está Sonia y dice, hola, me llamo Sonia y lo primero felicitarte por tu trabajo. Hace tiempo que te sigo, desde que me separé. Me has ayudado mucho. Ahora quería comentarte que estoy en una relación que se acabó porque me puso los cuernos. Me enteré porque me lo dijo su amante y según ella estaban juntos hacía 3 meses. La verdad que empezamos con desconfianzas la relación. Yo me quería enamorar y me hacía la dura. Al principio de la relación también le puse los cuernos, pero poco a poco me fui confiando más. También él empezó a ponerse celoso y posesivo conmigo, cosa que al principio no era a veces. Era ángel y a veces demonio. La cosa es que hacía tiempo que no lo veía y yo estaba bien haciendo mis cosas, pero un día vino a casa y desde entonces hemos estado juntos varias veces. Lo que me pasa con él es que cuando estamos juntos me hace sentir cosas que hacía tiempo que no sentía, sobre todo sexualmente. Hay mucho feeling.
y es muy atento conmigo, se preocupa por mí, etcétera. Aunque hemos hablado mucho y ahí queda la pregunta. Pues a ver, ella pregunta por qué le pone los cuernos, ¿no? Y dice que justifica que la relación estaba basada en amor porque ya sentía cosas que no sentía. Bueno, a ver, siempre que experimentamos una traición es porque nos estamos traicionando. O sea, no es que sea karma, que tú seas mala y entonces te pone los cuernos. No, es que tú te estás traicionando, entonces por eso te traicionan. ¿Qué significa que te estás traicionando? Que no alineas lo que piensas, lo que dices y lo que haces. O sea, que no estás alineada. Que hay una parte de ti que no estás atendiendo, que no estás escuchando. Si yo no atiendo una parte de mí, no la respeto, me traiciono, me autoengaño, voy a experimentar un engaño. ¿En qué te estabas autoengañando? Por ejemplo, tú me estabas diciendo que el sexo funcionaba. Vale, pero es que no es solo eso. Y entonces dices, es que sentía cosas. Sí, te gustaba mucho acostarte con él, pero él te estaba amando, te estaba respetando, era un hombre que te proporcionara, o sea, realmente era un hombre interesante, que te estimulara, que tuviera una conversación con el que te gustara compartir. O tú sentías a veces que estabas un poco haciendo de mamá. O tú sentías a veces que era un poco dependiente, que era un poco posesivo. O tú a veces lo veías como un poco celoso. Y como tú veías a veces que, ay, es que tira mucho de mí, es que parece que soy el centro de su y que está todo el día llamándome. Pero como viste señales, pero no querías atenderlas, te autoengañabas y decías, ay, no, pero si en realidad estamos muy bien porque en la cama disfrutamos. Y luego él volvía a ponerse caprichoso y tú hacías la vista gorda como que no pasa nada, porque en realidad como estamos muy bien, siento cosas con él que no he sentido con nadie. Eso es autoengaño. La vida te va poniendo señalitas de cosas raras y tú no eres capaz de verlo y tú no eres capaz de atenderlo y entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que cuando ya no es una señalita, es un señalón, se está apoyando a otra. ¿Qué te está diciendo la vida? Cariño, ámate más, no estés con alguien por estar, porque en el fondo te estás autoconvenciendo y estás estando con alguien por estar, por no estar sola, porque te sientes mayor, porque crees que no va a llegar otro mejor. Lo sé, no te conozco, no sé lo que está en tu mente, pero te estás conformando. Y la vida te está recordando que tú eres digna de un amor pleno. Suéltalo. Maravilloso. Dale las gracias a esa otra. Dale las gracias a él por mostrártelo, que te conformabas, que permitías, que te autoengañabas, que te contabas que estabas bien cuando en realidad no lo estabas tanto. Y pasa página. Por eso es lo que realmente te va a sanar. Yo os conté antes que todas las personas que nos hacen este tipo de cosas en realidad nos están sanando, son nuestros maestros. Por eso el perdón es fundamental, porque yo me puedo enfadar y puedo decir, qué hijo de puta, que me engañó, qué traidor, qué cabrón, cómo me hace esto con todo lo que yo hice por él. O asumir que yo no estaba siendo honesta conmigo misma porque me estaba conformando con medias tintas, porque en realidad ese hombre no me llenaba porque me exigía o porque me demandaba demasiado tiempo, porque no me dejaba ser yo, porque me condicionaba XHI. Y yo le permitía todo y me contaba en mi mente que yo estaba muy bien, me estaba autoengañando. Entonces, dale las gracias por permitirte ver cómo te traicionas a ti misma, por permitirte ver cómo a veces no estás alineada, por permitirte ver cómo a veces complaces y concedes más allá de los límites, de lo sano. Muy bien. Genial. Nos dice Patti, no veo de dónde, no me ha puesto de dónde es. Siento que no le gusto a ningún hombre y que nunca me tocará tener una relación de pareja. Creo que es un problema de no sentirme merecedora. ¿Cómo puedo tratarlo para sentirme digna y merecedora? A ver, es que si tú tienes la creencia de que no le vas a gustar a ningún hombre y de que nunca nadie va a querer estar contigo, si desde ahí lo vas a manifestar. Entonces yo lo que haría sería repetirme, es un privilegio estar conmigo, soy una diosa, merezco la pena, soy digna de amor, me lo apuntaría en todos los espejos, en todos los... Me pondría post-it y grábate un audio, te pones un audio en el móvil en el cual te repites, soy digna, es un privilegio estar conmigo, soy una mujer maravillosa, soy una diosa, compartir conmigo es un regalo. Y cuando te masturbes en el momento del orgasmo, que tienes todos los chakras abiertos, te lo pones el audio, porque entonces es cuando la creencia se queda fijada en tu inconsciente. Es la forma más rápida que tengo de decirte de cambiar creencias, porque puedes hacer PNL, puedes hacer Seikei, pero eso lo puedes hacer tú en tu casa, que no tiene ningún coste, y te metes la creencia en el inconsciente de que compartir contigo es un privilegio. Deja de crear desde ahí, deja de crear desde ahí. Y no es un tema de guapa o fea, porque ya sabéis que hay chicas feísimas que están con... O sea, no es un tema de guapa o fea o chicas guapas que no se comen nada. Es un tema de que tú tienes la creencia de que nadie va a estar contigo y desde ahí lo creas, por supuesto. Cámbiala. Muy bien. Vale. Gaby nos dice, estoy en un proceso de aprender a amarme a mí misma.
de conectarme conmigo, aceptarme como soy y elevar mi autoestima. Sé que lo que me sucede es un reflejo de mis pensamientos y creencias y he decidido por voluntad y amor propio darle una oportunidad a mi pareja, pero me cuesta creer en él. Mi mente me ancla en situaciones del pasado y no sé cómo soltar eso. Hoy en día puedo decir que la situación por la que pasamos nos ha ayudado como pareja y a mí como ser humano, pero mi mente me sigue reviviendo los momentos de dolor y provoca en mí desconfianza. ¿Cómo puedo superarlo? A ver, yo creo que tú has decidido volver con él libremente porque tú realmente quieres estar con él. ¿O has decidido volver con él por miedo a que no apareciera nada mejor, por inercia, por costumbre, por hábito? Si realmente quieres estar con él, lo tienes que soltar. O sea, si realmente es sano ese volver, lo tienes que soltar, no te queda otra. ¿Cómo mente obsesiva, cómo lo controlas? Yo te diría, hazte un ejercicio al día de un curso de milagros y cuando tu mente se ponga a pensar en el dolor, te repites la frase del día, o sea, como un mantra. Pero también yo me preguntaría, si él te engañó en el pasado es porque tú te estabas autoengañando. ¿Dónde te estás autoengañando en el presente que te estás conformando todavía a estar con él? ¿Estás con él por miedo a no encontrar nada mejor, por inercia, porque realmente tú quieres estar con él? Porque si vives torturada pensando que, o realmente vives torturada pensando en que te va a volver a engañar, no sé, ahí hay un tema de autoestima también, ¿no? De sentirte digna, de sentirte merecedora. Si te engaña es su problema, él se lo pierde. O sea, yo no quiero estar con alguien que me vaya a engañar. Y no quiero vivir pensando que alguien me puede engañar, porque es que él se lo pierde. O sea, si me engaña, él mismo. O sea, no sé cómo decirte. O sea, yo creo que hay mucho miedo en ti todavía no sanado con, pues si te abandona, que te abandone. Si te abandona, que te abandone. O sea, a ver, yo sé que es muy fácil decirlo, pero yo es que lo vivo así. O sea, realmente, si, si vives condicionada por ese miedo, ¿qué mayor regalo puede haber que eso ocurra para liberarte? No sé si esto se está entendiendo bien, pero... Sí, sí, se te está entendiendo muy bien, Covadonga. Te y no dice sé qué más que, decir, no la conozco, no sé. te dice que muchísimas gracias por tanto, ¿vale? A ver, sigo. Catalina nos dice, recientemente mi pareja me ha dejado tras 6 años de relación, toda mi juventud. Ahora tenemos 22. Hacía 2 meses que no estaba tan cariñoso ni atento como había estado siempre. Él ha sido sincero conmigo y me ha dicho que ya no siente lo mismo y que por eso lo mejor es dejarlo. Para mí ha sido un shock porque todo ha sido excesivamente rápido y ahora, un mes después, no consigo pasar página y sigo pensando en él las 24 horas del día. Me siento débil. Mi pregunta principal es cómo consigo matar la esperanza de que en algún momento volverá o incluso de que nuestros caminos se volverán a encontrar a lo largo de la vida. A ver, Catalina, entonces a mí que me estás llamando vejestorio, ¿no? Porque si tienes 22 años y ya pasaste toda tu juventud, yo que soy un dinosaurio, porque yo tengo 30 y voy a cumplir 38. O sea, lo primero eres... A ver, Catalina, tienes 22 añitos, cariño. Es una nena, estás empezando a vivir. Te esperan experiencias extraordinarias, hombres maravillosos. Yo entiendo que es tu primer amor y que te duele porque efectivamente lo acabas de dejar con tu primer amor. Además, ha pasado un mes, ha pasado muy poco tiempo, estás todavía en el periodo del duelo. Pero yo sé que es angustioso porque yo tuve un primer amor, mi primer amor me dejó, yo tenía 18 años y estuve, y es verdad, pero acuérdate, es tu mente obsesiva la que te hace creer, porque ese ego dependiente obsesivo yo lo tuve, te hace creer que perdiste algo, pero no has perdido nada porque la vida opera con su perfección y la vida tiene a la vuelta de la esquina algo mucho mejor para ti si lo permitas. Si sueltas ese pensamiento obsesivo, si continúas dándole a la bola con ese pensamiento tú, lo que perdí, y él, estás bloqueando energéticamente la entrada de lo nuevo. De modo que no mates la esperanza, ten la esperanza de que va a venir algo grandioso, pero no va a ser él. Tu periodo con él ha caducado y ábrete a creer y a confiar en la vida, en que la vida tiene a la vuelta de la esquina algo mucho mejor para ti. Pero para eso tienes que permitirlo. Una vez más, cuando la mente empieza, lo que os digo siempre, repetiros, si la mente empieza a dar por culo, que yo sé lo que es porque yo lo tenía eso, que eso es falta de presencia, eso es falta de mindfulness, os repetís, yo soy amor consciente, yo soy, y te lo repites 10 minutos. Yo soy poder creador alineado al amor, yo soy. No permitas que tu mente entre en ese bucle de obsesión. Páralo con una frase, pensando, y si no te compras el curso de milagros, haces los ejercicios, uno al día y te repites esa frase, porque eso te va a ayudar un montón. A mí me ayudó mucho a
Los ejercicios de un curso de milagros me ayudaron mucho a aplacar mi mente. Meditar te va a ayudar, te puedes poner audios de meditaciones. Tienes que aprender a respirar. Respirar es otro recurso. Inhalar, exhalar, para que esa mente se ancle en el presente y no esté pensando en el tiempo pasado ese, en que todo era maravilloso con él. Porque tú sabes como yo que no era tan maravilloso. Porque tú sabes como yo que cuando se acabó en el fondo tú estabas... ¿Cuántas veces tú pensaste en dejarlo a él? Lo que pasa es que ahora, como te ha dejado él, es el drama, pero en el fondo tú tampoco estabas bien, porque si no, no se hubiera acabado. O sea, en el fondo de tu ser... Y además la vida te está recordando que en ti existen infinitos recursos, que tú eres mucho más poderosa de lo que tú piensas, que tú puedes tener una vida plena y que tú no le necesitas a él para nada. Muy bien. Genial. Koba, ahora que precisamente has dicho que aquí a ella le vendrían bien unas meditaciones, sería interesante que nos cuentes las meditaciones que has grabado. Voy a contar. He grabado unas meditaciones, unos audios súper bonitos, los he grabado en un estudio, en plan profesional, porque cada vez me estoy profesionalizando más. Para sanar el niño interior, para cambiar creencias también, porque antes me preguntaba cómo puedo cambiar una creencia. La chica, pues es una meditación súper poderosa para cambiar creencias, para sanar el cuerpo en caso de tener algún tipo de dolencia física, digamos que para la autoestima, para neutralizar el autosaboteador que tenemos todos en nuestra mente, que nos dice que no podemos, que no servimos, que no valemos, que no vamos a llegar. Y bueno, de hecho, quería hacer una oferta en esta conferencia de las meditaciones, os las quería dejar a un buen precio. Son 6 meditaciones muy poderosas para el cambio de creencias, para la sanación del niño interior, para la autoestima, para la conexión interior. Y os queríamos hacer, hemos hecho un paquete regalo, paquete oferta, regalo no, te lo cobramos. Un paquete de oferta que son 6 meditaciones y el libro en PDF, mi libro Aprendiendo a Amar. Os lo dejamos todo por 20 euros. En realidad, las meditaciones por separado tienen un precio mucho más elevado. Y si lo compraréis todo por separado sería mucho más elevado. Si solo queréis las meditaciones, por 15 euros. Y ahora, al acabar la conferencia, va a haber un botón en el que lo vais a poder comprar directamente, muy fácil. Bueno, eso os explica Karina, que ella es la experta en... Ya lo he puesto en el chat, les he puesto el enlace para que entren en la tienda y puedan comprarlo. Perfecto. Ya es una oferta que la damos... ¿Cuánto tiempo la damos? ¿24 horas? No, 48 lo he puesto. 48 horas. Esta oferta para los asistentes a este programa de Covadonga Contigo, que vosotros habéis elegido el nombre, y que yo quiero, pues, que ya que nos reunimos y dialogamos y compartimos en este espacio, pues que aprovechemos para hacer una oferta promocional de alguno de mis productos cada jueves. Vamos a reunirnos el tercer jueves. Sí, el tercer jueves de cada mes habíamos dicho. El tercer jueves de cada mes a las 5 horas española, que no sé qué hora es en otras partes del mundo, pero eso, bueno, hay un conversor de horario en Google, lo encontráis, ¿no? Diferencia horaria de México-España, metéis y ya te sale un conversor. Y a las 5 horas española, y vamos a hacer una oferta promocional de uno de mis productos cada jueves, se la vamos a hacer una vez al mes en este programa Covadonga Contigo. Pues muy bien. Koba, tenemos 5 minutos, te voy a leer una pregunta más y dice... Hola, Koba, qué lindo volver a verte. Soy Adriana desde Argentina. Te escucho hace rato y tengo una duda. Si vivimos en una ilusión y nada es real, entonces la solución es despertar, ¿no? Ahora bien, una vez que despertamos, ¿quién juzga si estamos listos para entrar en otra dimensión y no volver a encarnar este plano? ¿Cuándo estamos listos? A ver, lo primero, nada es real excepto el amor. Solo el amor es real, el miedo no es real. De hecho, nosotros experimentamos mucho miedo a algo y cuando lo vivimos, luego nos damos cuenta que no era para tanto, ¿no? Lo segundo, despertar. O sea, nosotros hablamos de estar despiertos, o que somos conscientes de que esto es una ilusión, de que esto es un holograma, que lo estamos proyectando desde nuestra mente, pero si estuviéramos despiertos, no estaríamos percibiendo esto como real. O sea, yo estoy percibiendo Matrix, yo estoy soñando, consciente de que estoy soñando, estoy despierta, comillas, estoy consciente de que sueño dentro del sueño, pero sigo en el sueño. Un curso de milagros dice que el despertar es una cosa colectiva, la filiación que llama el curso, es decir, del uno. Como todos somos uno, no vale que despierte Covadonga, porque Covadonga, no, tú y yo somos el mismo ser, en esencia, todos somos el mismo ser. Se tiene que dar un despertar colectivo para que salgamos de aquí. Hay unas almas que ya han alcanzado ese estado supremo de iluminación, tipo Jesús, tipo Buda, que están ayudando al proceso, ¿vale? Pero, para que podamos salir de aquí, tiene que ser todos o ninguno, porque todos somos lo mismo. Por eso la iluminación real
O sea, hay una iluminación parcial, pero la real no se puede dar hasta que no... O sea, para que realmente estemos iluminados tenemos que estar todos iluminados, porque si no, es como si se ilumina este dedo, pero este dedo no. Nosotros somos como los dedos de la mano, en realidad somos todos un mismo ser jugando a estar dividido. Entonces no puede ser que Covadonga se ilumine y Karina no, o sea, tiene que ser todos para poder salir de aquí. Hay unos que vamos más en avanzadilla, que estamos como sacudiendo el resto, pero en realidad cuando todos estemos en ese mismo estado conciencial, el ego se disolverá la separación, habrá de haber diferentes personajes, dejarán de existir Covadonga y Karina y todos volveremos a ser el uno y volveremos a ser uno con Dios, es decir, con nuestro creador, con la fuente. Y entonces la ilusión se disolverá y desaparecerá. Eso es lo que se llama el día del juicio final. ¿Por qué? Porque será el día del fin de los juicios. No porque vaya a haber un juicio, tú fuiste bueno, tú fuiste malo, tú vas al infierno. No, porque este mundo está basado en nuestra percepción, que la percepción es un juicio. El día que se disuelva el juicio, la percepción y volvamos a conectarnos con nuestra naturaleza creadora original, desaparecerá Matrix, desaparecerá el holograma, desaparecerá esta ilusión holográfica y volveremos a ser uno con Dios. Muy bien, vamos a por otra pregunta. Dice Maffer, llevo toda mi vida repitiendo una situación. Dice que vienen a ella personas a contarle sus problemas, por lo general son personas que están siendo maltratadas, pero se mantienen en ese círculo vicioso. Y ella dice que estas personas se mantienen en ese círculo vicioso, ella siente que pierde el tiempo porque siempre vuelven a ser maltratadas y eso hace que se harte y las manda a paseo. ¿Por qué puede pasar esto? Y espera un momento, y dice, lo absurdo es que sus maltratadores siempre a mí me muestran su mejor cara y yo, claro, los detesto y termino detestándolos a ellos y a ellas y sintiendo que merecen estar donde están por mucho que intente yo ayudarlas y no entran en razón. Le están enseñando que ella tiene un rol de la codependencia, que es el rol de salvadora, ella va de salvadora, entonces ella no se sabe relacionar desde la igualdad, solo se sabe relacionar salvando. Cariño, no te sabe relacionar desde la igualdad, te sabe relacionar salvando, ayudando a los demás. Por eso la vida te pone a personas imposibles de ayudar porque te está diciendo, siéntete digna de amor, no necesitas salvar a nadie, ni aconsejar a nadie, ni hacer de coach de nadie para que te quiera. Yo lo conozco muy bien porque yo también tuve eso. Yo era la coach de todas mis amigas y un día dije, se acabó, quiero relaciones de igualdad. Se me cayeron muchos amigos en el camino porque no estaban preparados para una relación de igualdad, pero es mucho más sano y se quedaron los que realmente estaban preparados para amar desde el amor real. Muy bien. Vale, Paula nos dice, soy Paula de Alicante y me duermo con tus vídeos, me dan paz, gracias. Desde pequeña pierdo cosas, no grandes, tipo pendientes, sudaderas, cosas así. También he perdido alguna llave y monedero, pero bueno, esas cosas más importantes diría que como todo el mundo. ¿Qué crees que puede ser? También la vida me ha puesto un chico 7 años menor, después de una relación de 12 años, cuando estaba concienciada para ya estar sola. Estoy viéndolo como una oportunidad para disfrutar desde el apego. Disfrutar desde el apego. Un besito y me alegro que te hayas recuperado. Bueno, supongo que se refiere a disfrutar desde el desapego y supongo que se refiere a tomárselo más light y que le pusieron unos 7 años menor porque quizás ella tenía el patrón de buscar protección, salvación en el hombre y que entonces le ponen la otra polaridad para que se experimente a sí misma, siendo ella la que salva para dejar esos patrones de codependencia. A veces experimentamos una polaridad, luego nos vamos a la opuesta porque al final todos son espejos y todo es lo mismo. Pero tendría que hablar con ella. O sea, me preguntan, ¿manifiesto un chico 7 años más joven? No lo sé, tienes que contar algo más, solo con la edad. Es muy poca información. Luego, todas las cosas que pierdes, pues probablemente porque no tienes atención plena todavía, hay una parte de ti que divaga, que se te va la mente, que la mente está dispersa, y es la manera que tiene la vida de recordarte, vuelve al presente, y como sabe que eso te fastidia cuando pierdes algo, es la manera que tiene la vida de decirte, tu mente divaga, vuelve a estar aquí y ahora. Supongo, no lo sé, es lo que se me ocurre que puede ser, claro, tendría que hablar contigo. Muy bien. Aquí hay otra persona que dice, querida Cova, ¿qué podría significar que desde mi antiguo trabajo no me paguen una plata que me deben? No es mucha plata y me dicen que me la pagarán, pero pasa y pasa el tiempo y nada. ¿Qué podría mirar en mí para sanarlo? Cariños. A ver, si no te está pagando un dinero es porque tú hay algo que no estás soltando. O sea, normalmente cuando la gente no nos paga es porque nosotros tenemos deudas y algo no pagamos, algo no soltamos, estamos más a recibir que a dar. Yo observaría, ¿dónde en tu vida tú no estás dando? ¿Dónde en tu vida tú estás más preocupado de recibir que de dar? Porque si hay un bloqueo es porque en algún lado, o sea,
lo que le quitas a tu hermano es a ti mismo a quien te lo quitas. Si a ti te están quitando algo es porque de alguna manera tú estás quitando algo en otro lado. Pero claro, tendría que hablar contigo. Vale, aquí hay una que va a ser un poco rapidita. Dice, ¿cómo hago para encaminar mi vida? Estoy saliendo de mi zona de confort, en el cual me siento sola, insegura, con miedos, incómoda. Es Samantha, de Colonia del Sacramento, en Uruguay. A ver, léemelo otra vez. ¿Cómo hago para encaminar mi vida? Estoy saliendo de mi zona de confort, en la cual me siento sola, insegura, con miedos, incómoda. Bienvenido al club, tía, como todos. A ver si te piensas que yo me acuerdo un día cuando yo dejé el trabajo en la multinacional, que yo no tenía un duro, que empecé a dar referencias, que al principio no venía nadie a las conferencias, que no me conocía nadie. Pues yo me acuerdo un día que me tumbé en el sofá y lloré de miedo. O sea, de miedo estuve llorando como 2 horas del miedo. Pues al final solo hay una solución. Confía en la vida, confía en que eres amada, confía en que eres sostenida, confía en que nunca estás sola, porque a cada paso, a cada instante, la vida te está amando, te está sosteniendo, te está nutriendo, te está llevando de la mano. Y aparentemente estamos solos, pero no estamos solos, nunca estamos solos, estamos conectados con el todo. Tenemos un ejército de ángeles que nos acompaña a cada paso, y cada miedo que trascendemos, cada pasito que damos en ese salto al vacío, al otro lado del miedo esperan infinitas bendiciones. De hecho, yo no sé cómo la gente se puede quedar en la zona de confort, porque atravesar el miedo, cruzar el miedo merece tanto la pena y es tan maravilloso. Muy bien. Lorena Sánchez nos dice, ¿qué consejo nos compartes para aprender a expresar nuestra molestia, enojo? Me es difícil expresarlo. Regularmente implosiono. Pues mira, tuve un caso de eso, una chica que me escribió, porque yo le había firmado el libro y por lo visto me equivoqué y le puse el nombre de otra. Yo firmé una fila de 50 personas y me equivoqué y le puse el nombre de otra persona. Y me escribió un email al día siguiente y me dice, es que ya te vale, me firmaste el nombre de otra persona y tal. Y nos enzarzamos, ¿no? Porque a mí me pareció mal. Bueno, le contestó Juan, se puso mal con Juan, luego me puse mal yo reaccioné mal, bueno, entramos ahí y nos enganchamos. Luego le dije, oye, gracias por el aprendizaje, porque gracias a ti veo que todavía en mí existe reactividad y tal. Me dice ella, ¿y qué consejo me puedes dar a mí? Y le digo, que expreses lo que sientes sin culpar. Porque si tú a mí me dices, oye, Covadonga, me hubiera gustado que lo firmaras con mi nombre, yo te digo, oye, no pasa nada, mándamelo, te pongo tu nombre y te lo reenvío, ¿no? Pero si me dices en plan de, ya te vale, porque no hubieras vendido tantos libros si no fuera, o sea, ya me estás echando mierda, entonces Entonces, está bien que ella exprese sus necesidades, que ella exprese lo que necesita. Necesito que me firme, o sea, quiero que el libro esté con mi nombre, guay. Pero en el momento en el que tenemos que aprender a ser asertivos, es decir, yo expreso lo que yo necesito sin invadir tu espacio. Esto es mío, esto es tuyo. Yo quiero un libro firmado con mi nombre, perfecto, sin entrar en tú ya te vale que me lo firmaste mal, eres una desconsiderada. No, o sea, sin culpar al otro. O sea, tenemos que aprender a expresar mis necesidades, es maravilloso. Ahora, si el otro no lo quiere entender, yo el otro día en un grupo expresé, a mí me duele esto, y hubo una persona que me atacó porque su nivel consciente. Entonces también hay que saber si yo expreso desde la asertividad y desde la neutralidad, a mí me duele esto, no estoy acusando a nadie, y el otro contraataca, pues también es porque dices, bueno, hasta luego, porque o sea, igual es gente de la que no nos interesa rodearnos, pero tenemos que aprender a expresar desde la asertividad, estas son mis necesidades, sin invadir al otro, sin acusar al otro, sin hacer al otro responsable de cómo yo me siento. Yo me siento mal, por ejemplo, es muy diferente. Yo me siento mal bajando la basura todos los días. Joder, es que tú nunca bajas la basura, ya te vale, bájala. Es diferente. O sea, es que yo exprese, yo me siento mal bajando la basura, yo me siento mal siendo la única persona que baja la basura en esta casa. Es muy diferente a, ya te vale a ver cuando bajas la basura porque eres un... ¿Se entiende, no? Esto se entiende bien, ¿verdad, Karina? Sí, se entiende perfectamente. Muchas gracias. María de Los Ángeles nos dice, hola, Cova, no entiendo por qué no logro poder conseguir una pareja estable. Las personas que se me acercan solo me quieren por un rato o me lastiman. Sufro. Bueno, pues porque intercambias sexo por afecto, porque estás tan desesperada en la búsqueda de una pareja que tienes todo tu poder puesto ahí, estás desconectada de tu poder y no tienes autoestima y sigues buscando. Ya sabemos la paradoja de la búsqueda, que cuando buscas, nunca encuentras. De modo que deja de buscar, quédate un tiempito sola, aprende a amarte, recuerda que eres maravillosa, que no tienes que intercambiar sexo por afecto ni tiempo por afecto, que eres digna de amor y respétate y estate con un hombre que te busque a ti. No estés tú mendigando, no estés tú aceptando cualquier cosa, no estés tú buscando, no estés tú dándote a ti misma y complaciendo.
empodérate, vuelve a tu centro y estate solita y espera a que el universo te mande a alguien que realmente merezca la pena. Muy bien. Leilen nos pone, porque digo nos, porque dice hola Karina, y dile a Covadonga, por favor, que estoy muy emocionada de estar viéndola en vivo, que cada vez siento más deseos de conversar con ella. Y cuando siento deseos de conversar con alguien, me pongo sus vídeos, la siento mi amiga y quiero agradecerle mucho. Le envío un fuerte abrazo, mucha luz, muchas bendiciones y que nunca deje de ser quien es. Un fuerte abrazo, nos vemos en Argentina en noviembre. Lo he querido leer porque como vamos a leer ya 2 preguntas más y vamos a cerrar, era un poco para recordarles que este es un espacio donde tú vas a estar respondiendo preguntas todos los meses, el tercer jueves de cada mes, ¿vale? Sí, yo te agradezco tus palabras. Yo ya no soy sensible a la adulación, ya he superado esa fase. Entonces, yo sé que yo soy la misma independientemente de eso, pero no, bueno, no digo que lo tuyo sea adulación, es una broma, estaba haciendo una broma. Pero te lo agradezco mucho, te agradezco tus palabras, tampoco quiero engancharme ahí, quiero realmente vivirlo desde la naturalidad, tanto ese reconocimiento como cuando hay gente que me rechaza. Y nada, para cerrar, recordaros a todos que las meditaciones son muy bonitas, son muy potentes. Ya habéis hecho algunas mías que hay abiertas en el YouTube. Realmente merece la pena porque eso lo podéis comprar para esas mentes ego, obsesivo, codependiente. Cuando se pongan locos, le pones una meditación y se aplacan, ¿no? Es una herramienta potente para aplacar la mente, para cambiar creencias, para sanar cosas inconscientes. Os las recomiendo muy mucho y os dejamos ahora con el link donde las podéis comprar. Sí. Cova, respondemos 2 más y ya con eso nos despedimos, ¿verdad? Vale, pues tengo aquí una que es Gloria y dice, una historia que se repite en mi vida, el de jefes autoritarios y siempre son mujeres. La última que tenía se fue, la trasladaron y ahora tiene que venir otra persona. Me gustaría generar otro tipo de realidad en mi trabajo. ¿Qué actitud tengo que mejorar en mí para no tener que generar de nuevo lo mismo? Hombre, pues igual ella tuvo una madre muy autoritaria, vivía muy condicionada por eso, se le repite este rol, las jefas simbolizan a su madre, ella no se atreve a decir lo que piensa. Yo creo que cuanto más libre seas, más digas lo que piensas, más te permitas ser tú, más pongas límites y más no, eso lo trasciendes, porque esos son aprendizajes de que tú aprendas a ser asertiva. Muy bien. Y aquí hay otra que me parece bastante interesante también, dice, después de estar casada por 26 años, conocí a alguien, nos separamos y al mes muere. ¿Qué puedo aprender de todo esto? ¿Cuánto tiempo estuvo con él? 26 años. No, pero... Ah, con la otra persona un mes, al mes muere. Pues yo creo que la vida te está diciendo que estuviste 26 años con uno, perfecto, se acabó, tú te resistes a la soledad, te vas a buscar uno y ese se muere porque la vida es una repetición de, si tú estás tratando de evitar una pérdida y tratando de evitar tu miedo a la soledad, pues la vida te lo pone peor, porque ahora tienes una pérdida de una muerte, porque la vida te está diciendo, abraza tu soledad, porque en tu soledad encontrarás tu potencia, en tu soledad encontrarás tu fuerza, en tu soledad encontrarás tu magia, en tu soledad encontrarás tu poder, en tu soledad recordarás que ya lo eres todo y que ya eres feliz. Pues muy bien, esta era la última pregunta y muchísimas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros, por compartir con nosotros. Un abrazo enorme. Fenomenal. Pues comentaros yo por mi parte, por lo que es la parte técnica, la plataforma solo tiene una capacidad de 100 personas, pero el programa va a estar siempre retransmitiéndose en directo en la página de Facebook de Covadonga. Es decir, que si no entráis en la plataforma una vez que os habéis apuntado, podéis ir y ver el programa en directo en la página de Facebook. De hecho, este programa se va a quedar colgado también en la página de Facebook. No, en YouTube. Y lo subimos también a YouTube, al canal de YouTube lo subiremos también. Y pues nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias.